Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel Ortiz, soy profesor e investigador de tiempo completo en la Escuela Superior de Huejutla de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. A continuación voy a exponer el tema el uso de tecnologías reproductivas en el derecho, repercusiones para el derecho de las familias. El objetivo primordial de esta presentación consiste en mostrar algunas de las consecuencias que se desprenden del uso de estas tecnologías, concretamente en la esfera del derecho de las familias, y particularmente me refiero a la situación de la gestación sustituta y la inseminación o fertilización post-mortem. ¿De dónde se va a desprender el derecho a estas tecnologías? Bueno, en el artículo cuarto, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se va a establecer precisamente un catálogo de derechos y libertades reproductivas, entre las cuales vamos a encontrar precisamente el uso de estas tecnologías, como se desprende de la tesis de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se publicó en el año 2018. ¿Cuál es el contexto actual de la regulación de la reproducción asistida en México? Nosotros sabemos que la Ley General de Salud y sus reglamentos deberían de prever todo lo referente a esta temática. Sin embargo, hasta la fecha, a pesar de los intentos que se han realizado para regular sobre la materia e incorporar algunas disposiciones en esta ley, pues obviamente todavía sigue existiendo un vacío legal. Ante esta situación, algunas entidades del país han llevado a cabo la legislación de la regulación asistida en sus ordenamientos civiles y o familiares, dependiendo de la entidad de que se trate. Dentro de todas estas entidades, por ejemplo, Tabasco y Sinaloa admiten la gestación sustituta de manera expresa, mientras San Luis Potosí, Zacatecas, Coahuila y Querétaro la prohíben de manera expresa. Por otro lado, los estados de Tabasco, Coahuila, Sinaloa admiten la fertilización o inseminación post-mortem. Entre algunos de los efectos que se desprenden del uso de estas tecnologías en el ámbito del derecho de las familias, podemos destacar el rompimiento de las presunciones legales, por ejemplo, que la maternidad siempre se tiene por cierta a partir del parto. Esto obviamente se va a poner en entredicho con el uso de la gestación sustituta, sobre todo porque pues hay una mujer tercera, ¿no? A la pareja, que es la que se va a encargar de llevar por cuenta de otra o de otra persona la gestación de un embrión que ha sido implantado en su útero. Por otro lado, también vamos a encontrar la institución de heredero o la presunción de heredero va a modificarse por completo a partir de la implementación de la inseminación o fertilización post-mortem, por cuanto precisamente una persona antes de morir, a través de un instrumento jurídico, por ejemplo, un testamento, manifiesta su consentimiento para que en caso de que se produzca su muerte, se pueda utilizar su material genético para constituir un embrión que eventualmente sea transferido a su esposa o concubina o incluso a una tercera a través de la gestación por sustitución. Y también vamos a encontrar consecuencias en el ámbito de la afiliación. Esto es del vínculo que se desprende entre progenitores y descendientes, porque generalmente se establecía de manera natural, por ejemplo, a través del parentesco consanguíneo, de manera legal, por ejemplo, a través de la adopción plena, y ahora también se va a agregar de manera contractual precisamente por la implementación de la gestación sustituta. Esto nos lleva a plantear que van a concurrir tres dimensiones en el proceso de transformación del derecho. Por un lado, este avance tecnológico va a tener un impacto en la sociedad que obviamente va a tener todavía un proceso mucho más complejo para asimilar, ¿no? Estas tecnologías reproductivas. Y esto obviamente va a tener una incidencia en el derecho que finalmente se va a ver reflejada, por ejemplo, en la modificación de la legislación o en su caso, en la resolución de ciertos asuntos sobre la materia. La reproducción asistida se puede realizar de dos formas, de manera heteróloga u homóloga. Obviamente la homóloga es mucho más sencilla porque el material genético pues, es de procedencia de la pareja contratante o de la persona contratante. Sin embargo, cuando se trata de la reproducción asistida de naturaleza heteróloga, la situación cambia drásticamente, por cuanto
el material genético no necesariamente tiene que pertenecer a la pareja contratante, por ejemplo, porque se lleva a cabo la donación incluso de embriones, en cuyo caso, obviamente, el material genético del embrión que ha sido implantado a una persona no va a ser procedente de la pareja que va a contratar. Entonces, esto nos lleva a reflexionar que es necesario establecer ciertas disposiciones en la normatividad para atender a estas nuevas realidades. La gestación sustituta obviamente también plantea dos cuestiones relevantes. Por un lado, la situación de los contratantes, las personas que acuden a una mujer gestante para que lleve a cabo por cuenta de ellos el proceso de gestación que eventualmente va a dar lugar al nacimiento de una nueva persona. Y por otro lado, también la situación de la mujer gestante. Me refiero concretamente a los derechos, deberes y a las medidas de protección que se tienen que privilegiar para salvaguardar la integridad física de la mujer gestante, sobre todo, por ejemplo, en Tabasco, donde ya hay ciertas agencias de maternidad sustituta que a veces no llevan a cabo o no implementan ciertas medidas de protección precisamente para asegurar la integridad física de las personas. Esto me parece que en los próximos años debe de ser tomado en consideración por el marco jurídico nacional. Y en el caso de las personas contratantes, bueno, entre otras cuestiones, tendríamos que hablar sobre esta situación del sistema de presunciones legales que obviamente se ha fracturado con la implementación de este procedimiento, la situación de los derechos de la niñez, que también es sumamente relevante, de la afiliación y la responsabilidad parental que van a adquirir los progenitores en esta materia. En el caso de la fertilización post-mortem, pues también es importante establecer que el consentimiento es sumamente relevante para poder llevar a cabo este tipo de procedimientos. Y aquí se pueden presentar dos situaciones. Por un lado, que sí se cuente con ese consentimiento y además también contar con embriones crioconservados, ¿no? Esta situación es relevante porque en nuestro país las disposiciones vigentes no hacen referencia a nada de esto. Y este vacío obviamente genera una incertidumbre jurídica para las personas que acuden a este tipo de modalidad reproductiva. La otra situación que también se puede presentar es contar con ese consentimiento, pero que no se cuente con embriones crioconservados, en cuyo caso es necesario adquirir material genético de esta persona ya una vez fallecida, ¿no? Y obviamente llevar a cabo la fertilización in vitro con el material genético de la persona que ya ha sido fallecida y que también tiene implicaciones en el ámbito jurídico. La posición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la vamos a ver en el caso Artavia Murillo y otros contra Costa Rica, que fue resuelto en el 28 de noviembre de 2012, en donde si bien se habló del útero subrogado, no se entró al fondo de este tema. Obviamente aquí lo destacable sería que es importante precisar que se establecieron algunos estándares interamericanos sobre el uso de la reproducción asistida en general, entre los cuales vamos a destacar la garantía del derecho a la autonomía de cualquier persona al uso de estas tecnologías y proteger al derecho a la no discriminación, por ejemplo, de personas a causa de su orientación sexual o su identidad de género. La Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, por otro lado, también al resolver la acción de inconstitucionalidad 16/2016 para impugnar varios preceptos del Código Civil para el Estado de Tabasco, que es uno de los lugares donde se implementa precisamente esta modalidad reproductiva, se sentaron varias cuestiones interesantes. Por un lado, se habló de la falta de competencia en materia de disposición de órganos, tejidos y sus componentes y células que tienen las entidades federativas precisamente para regular esto, tomando en consideración que el lugar donde deberían de preverse es precisamente en la Ley General de Salud. Por otro lado, también se invalidaron las porciones normativas que restringen el derecho a personas solteras y a parejas por su orientación sexual e identidad de género, atendiendo a los estándares interamericanos que ya comentamos previamente. También se estableció que los acuerdos pueden ser gratuitos u onerosos, cuestión que me parece importante de destacar. Además, también se habló que el contrato debería de celebrarse ante un notario y aprobarse por un juez competente, esto para brindar seguridad jurídica a las personas que acuden a este tipo de modalidad. Y además, no restringir el derecho a los extranjeros. Entre las consideraciones finales que podríamos destacar es obviamente que ante el vacío de la disposición de esta situación en las
disposiciones de la Ley General de Salud, pues obviamente algunas entidades han hecho una regulación, sin embargo, esta regulación es deficiente. Por otro lado, que las únicas dos entidades que admiten la sustitución, la gestación por sustitución en México, pues hasta la fecha son Tabasco y Sinaloa, pero obviamente con algunas incongruencias, con algunas cuestiones que merecen que en los próximos años se atiendan por el legislador local. Y además también en lo referente a la inseminación o fertilización post-mortem, que encontramos regulación en San Luis Potosí, Tabasco, Sinaloa y Coahuila, pues tiene inconsistencias que también deben ser atendidas en los próximos años. De tal forma que si bien este tema ya ha sido abordado por algunas de estas entidades, pues sí es importante que se sigan llevando a cabo reflexiones en el ámbito académico, en el ámbito legislativo e incluso también en el ámbito judicial para atender las problemáticas que se desprendan en el futuro sobre estas y otras situaciones. Con eso terminaría mi exposición. Muchísimas gracias. Hasta luego. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.